Continuamos en QTF. Nuestro mexicano rifado el día de hoy iba a decir, bueno, ¿y ahora qué tómbola me gané? Exacto, o qué? ¿en qué kermés? ¿En qué kermés? No, es que el mexicano rifado se la rifa todos los días, Pedro Ángel Palou. Así es. O sea, se la rifa, por más que le pongan obstáculos, los brinca. Tú eres un mexicano Y te la rifado. sigues jugando todos los días, claro. Decíamos, ¿qué libro llevas escrito? ¿Qué número? Pues 50 y tantos. Te 50 digo, y ¿qué no tantos. se te ha secado el cerebro? Pues espero que no, espero que toda esta novela valga la pena. Y yo creo que el lector es el que debe decidir, pero Todos los miedos. Una novela sobre periodismo, sobre persecución, sobre los poderes fácticos del país, con una periodista en el centro del relato, Daniela Real, y una novela trepidante que sucede en 11 horas. La novela cuenta solo 11 horas de la vida de ella, desde el momento en que sale a las 11 de la noche del metro de Etiopía, tiene 20 minutos para llegar a su casa y ya en ese momento siente el pánico, el miedo físico, el miedo a su integridad, pero también muchos otros miedos. Ahora, este reflejo de Daniela es el México de hoy. Claro. Son cientos de periodistas desaparecidos, cientos de ellos muertos. O sea, Daniela Leal es el reflejo, lo que entiendo, Pedro Ángel Palou, de esto, de lo que tenemos, pero todos. Por supuesto, no solo los periodistas. Vivimos en un estado de indefensión, de fragilidad. Ser periodista es quizá uno de los más peligrosos oficios en este momento en México, pero ser mujer periodista es mucho más peligroso y tú lo sabes, ¿no? Te enfrentas desde tu jefe de redacción hasta el director. Ella además hace periodismo de investigación sobre trata de personas y sobre feminicidios, y sabemos que el periodismo de investigación en México tiene poca cabida en los propios medios, que es muy difícil, es caro, es largo, y muchas periodistas lo que han terminado es optando por escribir libros, porque finalmente el único mediador, no hay el dueño del medio, el único mediador es el lector. Y digamos, los últimos 10 años hemos visto cómo la valentía y el coraje de mujeres periodistas han visibilizado todas estas desapariciones, y sobre todo, como hace Daniela en la novela, en su propio mapa de feminicidios, la idea es que todos tengan nombre y apellido. No puede ser que las víctimas sean un número. No puede ser que, digamos, ha muerto el 9º periodista en el año y que incluso en las reseñas de los medios de la muerte de este último periodista, hasta el cuarto párrafo sabemos su nombre. Yo creo que la primera acción de un ejercicio de justicia y de paz como el que puede venir en los próximos años en México viene por el reconocimiento primero del nombre de la víctima y de los deudos que han quedado, ¿no? Y creo que en el último diálogo de la paz se lo dijeron claramente al presidente electo. Primero justicia y después perdón. Y es algo que yo tuve la oportunidad de conocer a Desmond Tutu en Washington, y el arzobispo anglicano me dijo en una cena privilegiada, dice, yo también pensaba como ustedes que se podía perdonar, hasta que tuve que traducir a una mujer que no sabía inglés y me dijo, a mí me mataron 6 hermanos. Hasta que no haya justicia, yo no voy a perdonar. Y el propio arzobispo Tutu dijo, en ese momento yo cambié la idea de lo que era una comisión de verdad. La comisión de verdad tiene que tener algún aspecto vinculante, de manera que se repare. Esa justicia reparadora, reparativa, restauradora de alguna tranquilidad es previa al perdón. Pedro Ángel Palou, ¿qué te dejó este libro? ¿Qué te dejó Todos los miedos? Mucho dolor, mucha impotencia incluso por el estado de las cosas. Yo creo que esa es la impotencia que sentimos todos los mexicanos. El hecho de sentir temor por tu integridad física todos los días, el hecho de no poder bajar la guardia nunca, el hecho de tener también temor por tu privacidad, porque puede que ya cierres tu casa con 8 cerrojos y sientas y sepas que también te están vigilando adentro de tu casa, que te están vigilando cibernéticamente, que no tienes vida privada, que no hay manera de que haya algo personal que sea respetado. ¿Te ha pasado? Me ha pasado, pero sobre todo le ha pasado a gente mucho más valiente que lo vive diariamente. No, yo no podría decir, he sabido lo que significa tener una amenaza de muerte, y he sabido sobre todo cuando el impacto es con tus hijos, que es mucho más fuerte. Y he visto también y he conocido periodistas que les ha pasado eso, donde el miedo por ellas ya no es tanto como el miedo a saber si su hija sigue en el colegio y que cuando ella vaya a recogerla, la hija sigue allí y no le pasó algo, ¿no? Entonces la integridad ya no solo es a ti, sino a tu familia. Y yo creo que eso es algo
que tenemos que cambiar en México. No podemos seguir. Esta novela es también un grito de basta. Y es un grito a la normalización de la violencia. No puede ser, no. Es una falta de Estado de Derecho, es una impunidad criminal. Esa es la palabra, incluso más allá que la corrupción. La novela finalmente termina concluyendo que mientras siga habiendo esta impunidad, la corrupción no es más que algo que alimenta la impunidad y que lo que necesitamos es un Estado de Derecho real y que lo primero que hay que hacer es cambiar el sistema judicial del país. Y a mí me da mucha esperanza que Olga Sánchez Cordero sea la secretaria de Gobernación, y me da mucha esperanza las primeras declaraciones de ella. Me parece que es una mujer sensata, que conoce a fondo el leviatán, conoce a fondo el monstruo al que se está enfrentando, es lo suficientemente inteligente y madura. Ha tenido que incluso enmendarle la plana ya varias veces al presidente electo, y me da una gran esperanza ella en ese papel tan difícil. Te la rifaste por México con esta obra, Todos los miedos, Pedro Ángel Palou. Sí me la rifé porque yo creo que además escribir sobre el presente es para un novelista, a diferencia de que alguien que hace testimonio o periodismo, es muy complejo porque no tienes la distancia histórica, no tienes tampoco la interpretación del historiador como cuando hago novela histórica. Y yo decía, a ver, ¿puedo escribir una novela que parezca Facebook Live, pero que no tenga el morbo del Facebook Live? Y así es, ¿eh? Y esa es la idea de la novela. Lo lograste. Muchas gracias. Vives una parte fuera, otra parte dentro, en fin, ¿qué es lo más bello que te han dicho de México? Yo creo que sigue siendo la gente, más que a lo físico de México. Lo más bello que me sigue diciendo la gente es los mexicanos. Qué geniales son ustedes. No tanto el cliché del México hospitalario y de qué hospitalarios son cuando venimos de turistas, sino qué pueblo tan genial, ¿no? Y ahora que se usa mucho la palabra y que a mí me gusta, aunque hay gente que no le gusta, qué pueblo tan resiliente. Pero tiene su contraparte que a mí me preocupa, que es la idea de que por resilientes también nos quedamos callados, nos aguantamos demasiado, somos miedosos, ese es otro de los miedos, somos miedosos para ya decir basta para ciertas cosas. Entonces, yo creo que en muchos sentidos, y comparado con Colombia por todo este fenómeno de violencia de los últimos años en México, ya tocamos fondo. Y espero que la resiliencia sea a cómo nos reconstruimos y a cómo construimos un nuevo país con ciertos mínimos comunes múltiplos que no tenemos. No los podemos tener cuando acuchillan a un fanático de un equipo de fútbol, los del equipo contrario, y todavía hay juego de fútbol. Y el juego se sigue como si no hubiera pasado nada, cuando unos sicarios se disfrazan de mariachis, asesinan y luego los mariachis no se callan, como dice la canción, los mariachis no callaron y vuelven a tocar. No podemos seguir siendo un país de fiesta hasta que no resolvamos cosas que son fundamentales. Uy, yo me quedo con eso el día de hoy. Fíjate que cuando me toca informar, como a muchos otros, esas noticias, exactamente esas que estás mencionando, dices, caray, ¿en qué momento nos vamos a detener para entender lo que está pasando? Exactamente. Cuando yo te digo mexicano rifado, ¿qué te viene a la mente? Más allá de la tómbola. Más allá de la tómbola o de la cantina, ¿no? Pues yo creo que, mexicano pero rifado. me gusta porque la idea de me la rifo, ¿no? Sí. A mí no me gusta la parte, digamos, de la masculinidad bravucona del mexicano, que también se ha estereotipado, es cierto, pero no me gusta esa idea del me la rifo, pero porque yo las puedo todas, ¿no? Sino me la rifo porque creo que hay que rifársela por las cosas y los valores en los que crees. Y que son valores colectivos. Yo creo que estamos en este momento en un parteaguas, por un lado histórico, más allá de la elección, en que tenemos que volver a ciertos valores comunitarios. Y nos las tenemos que rifar en conjunto. Ya nadie se la puede rifar sola. Por eso me da tanto temor que el electorado piense que una persona sola puede resolver las cosas, porque no va a ser así. Y entonces la esperanza se va a convertir en una decepción que tampoco se la merece el propio incluso presidente electo y su partido, ¿no? Tenemos que proteger las decisiones de gobierno que sean adecuadas y tenemos que cuestionar a fondo las que no lo son, pero también tenemos que empezar a actuar colectivamente. Esto sí creo que nos falta. Tenemos roto el tejido social y no actuamos como comunidad, como grupo. Gracias, mi querido Pedro Ángel Palou, por estar aquí a la venta en todo Sanborns, en todas las librerías, todo en todo México, Todos los miedos de mi queridísimo Pedro Ángel Palou. Muchas gracias, Fernanda. Y el miércoles a las 7:30 lo presentamos ¿Mañana? Mañana, en la Rosario Castellanos, en el cine El Lido de la Rosario Castellanos a las 7:30. Perfecto. ¿Con